Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera clase de computación nivel usuario. Mi nombre es Francisco Moreno, su profesor, y en primer lugar quisiera partir hablando acerca de las cosas que tienen que ver con los componentes del computador y adicionalmente con los sistemas, software o aplicaciones que estos mantienen instalados dentro del hardware y que finalmente producen, cierto, que nosotros podamos hacer diferentes tipos de tareas y actividades dentro del computador. Para partir, quisiera mencionar el tema del hardware. Muchas personas, ¿cierto?, saben que el hardware es la parte física del computador. Finalmente, podemos suponer, ¿cierto?, que nuestras computadoras, ya sea cualquier tipo de dispositivo, su parte física, su parte electrónica, viene a representar una manera, ¿cierto?, que tienen los dispositivos de interactuar con nosotros. Llegará el día en que no será necesario tener tanto hardware y los dispositivos cada vez van a ser más tecnológicos y vamos a poder de esa manera, cierto, interactuar con ellos de una manera más profunda porque como todos ya bien saben se viene el 5G. eh, por tanto, cada vez que nosotros vamos a trabajar con un computador o con cualquier dispositivo relacionado, ya sea celular, tablet, etcétera, vamos a poder lograr, cierto, una conexión con un sistema el cual permitirá hacer cosas, ya sea en el ámbito medicinal, en el ámbito de la industria, ¿cierto? Incluso de la explotación minera. Hoy día vemos, ¿cierto?, cómo se utiliza la parte física, un hardware, para minar y para colocar explosivos en diferentes tipos de minas de nuestro país. Todas controladas con un joystick. Finalmente, el hardware entonces podemos definirlo, volviendo a nuestro tema, como aquella cosa que permite, ¿cierto? Aquella cosa física que permite que nosotros podamos lograr hacer una y otra tarea. Evidentemente al hardware le falta otra cosa que se llama software, el cual permite que el hardware funcione. Esto es lo mismo que nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano necesita de la vida que lleva dentro para poder lograr, cierto, hacer interacciones con este mundo. Ahora bien, dentro de los computadores nosotros encontramos algo bien interesante que es la placa madre o placa base, también conocida como motherboard o mainboard. Eh, y esta placa principal es una placa de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora o ordenador. Ahora bien, ¿por qué es importante? Porque muchas veces nosotros cuando miramos un computador le decimos CPU, cosa que está bastante equivocada porque la CPU es un componente que tiene el computador, el más importante de todos, que es el cerebro del computador, pero esta CPU, esta placa, ¿cierto? O cerebro del computador va insertada en la placa madre. Las placas madres son de este estilo. Como podemos visualizar acá, tenemos diferentes tipos de lugares o zócalos para conectar diferentes tipos de dispositivos. Aquí, por ejemplo, va la CPU, aquí van las memorias RAM, aquí podemos conectar también circuitos como una tarjeta de video o adicionalmente a los dispositivos de salida podemos colocar una tarjeta, cierto, de Wi-Fi. Podemos conectar también acá en esta parte de acá del sistema, en la parte superior está la entrada, cierto, del mouse, la entrada de la pantalla o VGA o HDMI, hoy día tan conocidas por nosotros, pero en algún momento de la historia esto no se conocía así. Nosotros todos pensábamos que ese tarro que teníamos, cierto, esa laptop que teníamos o notebook era el computador en su totalidad, pero sin embargo está dividido en diferentes partes y eso es lo importante, que nosotros podamos conocer que el hardware de un computador y de cualquier dispositivo que está funcionando electrónicamente necesita de una placa base. Aquí tenemos, cierto, un ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. De alguna manera estas placas madres, cierto, son más sofisticadas con el tiempo y cada día que pasa, ¿cierto? La hacen más chica, más poderosa y finalmente podemos colocar diferentes tipos de dispositivos que nos van a permitir, ¿verdad?, que nosotros podamos lograr una conexión con diferentes tipos de tareas y hacerla más fácil.
los dispositivos no están hechos solamente para jugar. Los dispositivos nos ofrecen cierto diferentes tipos de herramientas, como por ejemplo la creación de videos, la creación de presentaciones, la creación de un archivo de texto, la creación de un archivo de audio. Antiguamente se usaban diferentes tipos de mezcladoras para hacer la música, y hoy día, cierto, este tipo de hardware que se ha inventado está totalmente conectado en la parte informática. Incluso podemos arreglar las voces gracias a los diferentes tipos de instrumentos que tenemos, cierto, en la actualidad. Pero en primer lugar, entonces, tenemos la placa madre, aquella placa que nos permite, cierto, la conexión de diferentes tipos de dispositivos, los cuales hacen el trabajo al interior. En otras palabras, podríamos decir también que la placa madre es una especie de carretera donde fluyen los datos dentro del circuito que traen, cierto, y que permite la comunicación de diferentes tipos de dispositivos. El más importante, la unidad central de procesamiento, o más conocida como la CPU. Es el hardware dentro de una computadora u otros dispositivos programables que interpreta las instrucciones de un programa informático mediante la realización de las operaciones básicas, aritméticas, lógicas y de entrada y salida del sistema. En otras palabras, en este dispositivo aquí que estamos viendo, que se llama eh, socket de la placa madre, va conectado un dispositivo llamado CPU, el cual va a generar todos los cálculos matemáticos y el procesamiento de las cosas que van a permitir que nosotros veamos en pantalla una serie de iconos, una serie de cosas que nos van a permitir la interacción con el computador. Esto es una CPU. Son dispositivos inteligentes que están creados con diferentes tipos de partes, mientras encontramos, por ejemplo, dentro de esta CPU la unidad aritmética lógica. También encontramos otras partes que permiten, cierto, la apertura de programas más rápido, como las cachés que trae al interior este tipo de dispositivo. Y sin lugar a dudas, cuando nosotros vamos a comprar un computador de manera individual, digamos por parte, nos vamos a tener que encontrar con diferentes tipos de socket, que es el que trae la placa madre y que en su interior, cierto, podemos ver diferentes tipos de modelos. Existen procesadores o CPU que son de la familia de los CPU de los AMD, que es una empresa que crea este tipo de chip, y también de Intel, que es otro tipo de empresa que crea diferentes tipos de procesadores. Digamos, AMD e Intel son competencias. Ahora, cuando uno va a comprar una CPU, por lo general uno tiene que cerciorarse de que debe comprar una CPU con núcleos o varios núcleos, que son finalmente la parte de la CPU que permite procesar mejor la información que va entrando a este dispositivo. Tenemos que ver también ver su velocidad. Tenemos que ver su velocidad en cuanto a los megahertz que va a ser, siendo hoy día ya básico tener un computador por lo menos de 2000 megahertz o 2.0 gigahertz, que sería la transformación de los 2000 megahertz a gigahertz. Y también tenemos que ver su memoria caché, cosa que casi nadie ve al momento de comprar la CPU, y su tipo. Bueno, finalmente, en cuanto a los núcleos, como podemos ver acá, los núcleos tienen que ver con aquella parte del procesador que permite el procesamiento de las cosas que están ingresando, y al tener diferentes núcleos, el procesamiento se va, por así decirlo, parcializando en los diferentes núcleos, y de esa manera no tiene la CPU que procesar tanta información, sino que la va distribuyendo en diferentes tipos de cores o núcleos, y de esta manera, cierto, nuestros procesamientos son casi al instante. De hecho, se dice, cierto, que la CPU funciona en nanosegundos, o sea, en millonésimas de segundo tenemos respuesta al doble clic, al abrir un tipo de archivo y ver, cierto, en pantalla las cosas que están sucediendo al interior. Ahora bien, la forma en cómo se comunica el computador con nosotros es a través de diferentes tipos de imágenes. Sin embargo, el interior de ellos no tenemos ese tipo de lenguaje. La CPU entiende lo que conocemos como sistema binario, un sistema de ceros y unos que representan la entrada o salida de algo,
o el paso de energía o el no paso de energía, y que cada código va representando de alguna manera una forma, ¿cierto?, de interactuar con el computador. Si yo le digo a mi computadora, hola, obviamente no me va a entender a menos que tenga un sistema que descifre aquel saludo. Pero ese sistema que está en el interior y que podría descifrar mi saludo o hacer la traducción de un texto, tiene que tener algo interiormente que lo permita, y eso es lo que conocemos como CPU. También, como podemos ver acá, hay mucha gente que tampoco lo sabe, pero la velocidad de CPU se mide en megahertz. ¿Qué es lo que es un hertz? Es un impulso eléctrico en un segundo. Entonces, cuando hablamos de un megahertz, es 1 millón de impulsos eléctricos en un segundo. Y hoy día tenemos que tener por lo menos computadoras de 2.0 MHz. Eso quiere decir, ¿cierto? Perdón, de 2000 MHz. Y eso quiere decir 2 GHz de velocidad. Por tanto, es lo mismo un gigahertz que 1 billón de hertz. Imagínense 2 gigahertz o 10 gigahertz. ¿Cuántos billones de impulsos eléctricos son? Entonces, cada vez que nos planteamos el hecho de trabajar con una CPU, por ejemplo, me pasa mucho que de repente uno ve gente que dice, se me pegó el computador, esta cuestión es lenta. Sin embargo, al interior del computador están pasando impulsos eléctricos que son gigantescos. Estamos hablando de millones o billones de pulsos eléctricos dentro de un computador en un segundo. Entonces no digamos que las cosas son lentas, digamos que tal vez los dispositivos con los cuales estamos trabajando no son capaces de responder a cosas tan básicas, pero no tiene que ver necesariamente porque es lento el computador, sino que muchas veces se debe a una falta de mantenimiento, a una falta de instalaciones de programas válidos, o tal vez simplemente al desorden. Esa lentitud se debe al desorden que tienen los usuarios al interior de su computadora. Es por eso que la CPU, ¿cierto? Adicionalmente a eso, como veíamos acá, también tiene, aparte de los núcleos, aparte de su velocidad, aparte incluso de tener un lugar para el procesamiento de gráficos muchas veces, tiene también algo que llamamos caché. La memoria caché se divide en 3 niveles. La L1 o Level 1, Level 2 y Level 3, esos 3 niveles, ¿cierto? Son los que permiten un acceso rápido a la computadora. Porque si definimos la memoria caché, en informática la caché es la memoria de acceso rápido de una computadora que que guarda temporalmente los datos recientemente procesados. Por tanto, mientras más caché tenga una CPU, en los diferentes niveles que existen, más rápida será la apertura de las cosas que ya han sido procesadas. La caché L1 se encuentra en el núcleo del microprocesador y es utilizada para acceder a datos importantes y de uso frecuente, y es el nivel en el que el tiempo de respuesta es menor. Eh, Dentro de la caché L1 o nivel 1 tenemos dos tipos de cosas, se divide en dos partes, la data caché y la instruction caché. La data caché se encarga de almacenar datos utilizados frecuentemente y cuando sea necesario volver a utilizarlo accede a ello en muy poco tiempo, por lo que se agilitan los procesos. No tiene que procesar de nuevo el sistema, sino más bien ingresa este tipo de memorias rápidas, ¿cierto?, que están al interior de su propio microprocesador, y finalmente terminan abriendo. Usted lo notará de manera práctica cuando abre un programa, ¿cierto? Lo cierra y lo vuelve a abrir, notará que la velocidad de apertura es mayor y más rápida, ¿cierto?, que al momento que abrió por primera vez el programa después de encendido el computador. Y también tenemos otro nivel dentro del nivel 1, o otra parte más bien dicho, que se llama la Instruction Caché, que es la que se encarga de almacenar instrucciones usadas frecuentemente y cuando sea necesario volver a utilizarlas, ya que inmediatamente las recupera, por lo que se agilizan los procesos. Estas memorias, ¿cierto?, que son muy rápidas, también tienen otros niveles. Por ejemplo, la caché L2, que se encarga de almacenar datos de uso frecuente, parecida a lo otro. Es más lenta, eso sí, que la caché L1, pero más rápida que la memoria RAM o memoria principal del computador. Se encuentra en el procesador, más no es un núcleo, genera una copia del nivel 1. Eso quiere decir que la caché L1, cuando ya en su parte, ¿cierto?, de data y en su parte de instruction,
o las instrucciones que guarda o los datos que guarda son copiados y almacenados en la caché L2 para que de esa manera se vaya accesando más rápido. Finalmente podemos decir, cierto, que la caché esta tiene una caché exclusiva y los datos solicitados se van eliminando de la memoria caché una vez, cierto, que la caché L1 los pide, y también tiene una caché inclusiva que los datos solicitados se quedan en la memoria caché L2 para el uso posterior. Incluso tenemos una caché L3, que esta es la memoria que se encuentra en los procesadores más modernos, la CPU más moderna, que genera una copia de la L2. Como podemos visualizar, como que la L3 genera una copia de la L2 genera una copia de la L1, con el objetivo de accesar a la data y a la instruction de una manera más rápida, más ágil, porque finalmente, a pesar de que son memorias ultra rápidas, la L3 es más lenta que la L2. Pero, ¿qué sucede? Que en esta memoria se agilita el acceso a datos e instrucciones que no fueron localizadas en L1 o L2. Por tanto, son cachés, ¿cierto?, de mayor tamaño. De hecho, lo dice acá el otro punto, es generalmente de un tamaño mayor y ayuda a que el sistema guarde gran cantidad de información, agilizando las tareas del procesador. Es por eso bien importante que entendamos que finalmente cuando se guardan datos en la memoria principal, lo podemos ver ahí con un índice, ¿cierto? Lo podemos ver ahí en los datos que está guardando ese índice, porque finalmente cuando se accede a los diferentes tipos de instrucciones o datos que el procesador fue capturando a medida que nosotros utilizamos el computador, va quedando en la memoria RAM, la que permite aquellas cosas, ¿cierto?, que nosotros hacemos temporalmente, como abrir un archivo, como abrir un programa. Aquellas cosas que estamos abriendo van quedando en una memoria temporal. Sin embargo, la memoria caché es capaz de tomar los datos más importantes, tal como podemos ver en el cuadro de acá de la derecha, donde la memoria caché, ¿cierto?, toma el índice de lo que hay en la memoria RAM, guarda una marca de esos datos, y adicionalmente a eso, ¿cierto?, la marca vendría a ser el índice, ¿cierto?, de la memoria principal, y luego almacena los datos. De esta manera va a ser mucho más rápido, o se crea de alguna manera una tabla distinta en donde se puede acceder a los rápidos más rápidamente, como podemos ver. Ahora, dentro de la CPU existía la caché, una memoria muy rápida. Sin embargo, una CPU necesita de una memoria temporal más grande. Por tanto, existe la memoria RAM. RAM significa Random Access Memory. Y esta memoria RAM, o más conocida como la memoria de acceso aleatorio, se utiliza como memoria de trabajo de computadoras para el sistema operativo, los programas y la mayor parte del software. En otras palabras, como dije anteriormente, cada vez que abrimos algo, sin lugar a dudas nos vamos a encontrar con que ese algo queda guardado dentro de la memoria RAM. Existen diferentes tipos de memoria RAM. Aquí hay algunos tipos, ¿ya? Esta presentación de todas maneras se las voy a compartir también, pero como podemos ver, existían en los años 70 ya lo que conocemos como las SDRAM o Single Data Rate, que permitían, cierto, que las memorias RAM fueran aquellas memorias que obtenían, cierto, información del disco duro, información de los dispositivos de almacenamiento, la guardaban temporalmente y la CPU accedía a esta memoria RAM con el objetivo, cierto, de permitir que se abran cosas, que se hagan cosas en el programa, en el sistema operativo. Ya vamos a hablar del software, todavía no nos adelantemos a eso, estamos hablando de la parte física, que es el hardware, pero como podemos visualizar, ya tenemos tres cosas que de pronto uno no ve cuando prende un computador. El computador en su interior tiene una placa base, dentro de la placa base hay una CPU, que es el procesador, y también hay una memoria RAM, la cual va a permitir, cierto, que las cosas que estamos guardando temporalmente queden almacenadas en cierto espacio. Digámoslo de una manera, si lo comparamos con nosotros, la memoria RAM vendría a ser nuestra memoria a corto plazo. Existen diferentes tipos de RAM. A mano izquierda encontramos la memoria de los computadores y a mano derecha, ¿cierto?, encontramos la memoria de los laptops. Pero fíjense ustedes la gran característica. Dentro de los diferentes tipos de dientes que llamamos nosotros en informática, estos puntitos en amarillo que se ven acá, también existe algo que llamamos muesca.
y la muesca nos va diciendo más o menos de qué tipo de RAM estamos hablando. Hoy día se han inventado otros tipos de RAM con mayor velocidad. Sin embargo, cierto, podemos definir que hay una familia de DDR que son, cierto, aquellas memorias RAM de doble, cierto, data rate. Eh, Finalmente, podemos decir que ¿qué debemos visualizar al momento de comprar una memoria RAM? Bueno, su tamaño, su velocidad y su tipo, porque la placa madre tiene un zócalo, lo veíamos nosotros recientemente acá, ahí, en ese espacio que está acá, nosotros podemos visualizar que ahí van conectadas la memoria RAM. Acá, por ejemplo, también, este es un computador que acepta 8 tipos de memoria. Por lo general vienen con dos nomás, ¿ya? Dos ranuras o zócalos para conectar la memoria RAM. Sin embargo, cuando estamos visualizando, ¿cierto?, el tema de las memorias RAM, nosotros tenemos que decir, a ver, ¿cuál es el tipo de memoria que tiene mi placa madre o que acepta? Y ese tipo comprar. ¿Cuál es la velocidad máxima que se acepta? Y esa es la que debemos comprar. ¿Y cuál es su tamaño? Bueno, dependerá. Siendo 1 GB hoy día muy poco, siendo 2 GB demasiado poco, incluso hoy día los computadores necesitan por lo menos 4 gigas de memoria RAM, hasta los celulares de gran envergadura, ¿cierto? O los smartphones más sofisticados ya están migrando en este 2020 a memorias de ese tamaño, memorias casi como si fuera de un computador. O sea, mientras más tamaño tenga una memoria RAM, más veloz va a ser la apertura de diferentes cosas y más cosas vamos a poder abrir y procesar finalmente, porque la memoria RAM es la que guarda aquellas cosas que permiten no solamente la creación de tareas, sino la apertura de archivos personales, ¿cierto? Que van quedando ahí temporalmente, porque cuando apagamos el computador la memoria RAM se vacía en su totalidad. Es, como dije, la memoria a corto plazo. Y así las tenemos, como pueden ver, hay algunos precios dentro de internet. Yo sé que estamos hablando de una cosa bastante elemental, digamos, de los computadores, que tal vez para una persona que estudia computación a nivel usuario no debería conocerla, pero es importante que las veamos porque de pronto no entendemos cómo funciona internamente un computador y pensamos que está lento porque sí. No, muchas veces falta de velocidad en el procesador o falta de memoria RAM lo que hace que nuestros procesos, ¿cierto?, se vean limitados en cuanto a su actuar. Y finalmente, compuesto, o más bien dicho, otro componente más que compuesto dentro de un computador, es el disco duro. En informática, el hard disk, ¿cierto? O unidad de disco duro o disco rígido, es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Y dentro del disco duro encontramos varias cosas. Hoy día están quedando atrás ya este tipo de discos duros mecánicos por las famosas tarjetas SSD que lo ocupan comúnmente los gamers. Digamos en el sentido práctico, el disco duro es el dispositivo más lento del computador. Es por eso que la gran mayoría de personas está migrando hoy día a no tener este tipo de discos duros, ¿cierto? Que donde tiene un disco, un eje que se va moviendo, igual como si fuera un tocadisco, y un brazo, ¿cierto? Lector o escritor va escribiendo los diferentes cabezales, ¿cierto?, que tiene este disco. Y es donde se guarda la información y se guarda en diferentes espacios que se llaman clúster. Y esos clústeres son la unidad de asignación mínima de espacio. Imagínense ustedes, es como que si el disco tuviera diferentes tipos de piezas, ¿cierto? Y dentro de esas piezas vamos ingresando muebles, camas, televisores, etcétera, roperos. Y dentro de esas cosas vamos guardando más información. Bueno, el disco duro es algo muy parecido. Nosotros cuando creamos una carpeta dentro del computador o guardamos un archivo, descargamos un archivo, se van almacenando los discos duros y después podemos acceder a ellos. ¿Y quién los lee? Aquel brazo o cabezal, ¿cierto?, que está en tal o cual lugar del disco y que finalmente podemos, ¿cierto?, llegar a entrar a ese dato y de una manera rápida. Sin embargo, porque es información digital. Sin embargo, cuando miramos nosotros los discos duros, tenemos que suponer que es el dispositivo más lento del computador. Es por eso de pronto que cuando uno pierde un archivo, es muy difícil de recuperar
porque el disco duro está preparado para sobreescribir aquellas piezas, ¿cierto?, que componen al disco, o más conocida como clúster. O sea, si yo borro un archivo y después el disco duro escribe encima de aquella cosa, ¿cierto?, donde estaba guardado el anterior archivo, se va perdiendo la información. Existen programas para recuperar datos dañados o recuperar datos que han sido eliminados del computador. Sin embargo, deberíamos suponer que esto es igual como antiguamente los cassettes funcionaban. Que uno ponía la radio, ¿cierto? Y si le gustaba una música ponía grabar, el cassette grababa la información, pero si después yo grababa encima, por lo general, ¿cierto? Se va a perder la otra información. Es imposible llegar a encontrar la otra información. Piénselo de otra manera. Es como que si yo en una pared que representa al disco duro pinte con otro color de pintura, ¿ya? Sin embargo, si yo saco ese último color, lo más probable es que queden fragmentos de la pintura anterior, que finalmente vendrían a significar de que cada vez que formateamos un disco duro, que es el proceso de eliminación completa de un disco o de la información del disco, nos podríamos encontrar, perdón, de todas maneras con archivos que estaban guardados ahí, que estaban ocultos, producto que el sistema operativo no los leía debido a que estaban eliminados o borrados. Sin embargo, con algunos programas de recuperación de datos podríamos llegar a obtenerlos nuevamente. Sin embargo, cada vez que se va formateando y se va ocupando aquellos espacios de almacenamiento antes ocupados por otro tipo de archivos, nos vamos a encontrar con que cada vez va a ser más difícil recuperar dentro de los discos, ¿cierto?, aquellas cosas que hemos eliminado. Ahora bien, existen discos duros que son IDE o SATA. Los más antiguos ya hoy día están en proceso de extinción. Es muy difícil encontrarse con este tipo de discos duros que tenían, ¿cierto?, estas piezas gigantes de IDE que más o menos son como 40 hilos o hebras que transmiten información, y aquí al lado está el sistema de poder. Y han sido estos IDE reemplazados por los que comúnmente hoy día llamamos discos SATA, ¿ya? Como pueden ver, los cables que hoy día se utilizan para el disco SATA es chiquitito. Ese cable rojo que vemos aquí ha reemplazado a este gigante llamado el cable IDE. Ahora bien, ¿qué vemos al momento de comprar un disco duro? Bueno, su tamaño puede ser de 500 GB, de 120 GB, de 250 GB o puede ser incluso de 1 TB. Por lo general la velocidad de un disco duro se mide en revoluciones por minuto, o sea, vueltas por minuto del disco, y la gran mayoría de discos duros hoy día tiene 7200 revoluciones por minuto, ¿ya? Y aún así es el dispositivo más lento del computador. Cuando aquí yo pongo que también se tiene que ver el tipo, bueno, hoy día la verdad es que todos los discos duros que se compran son SATA y que han sido reemplazados, aunque las memorias son más chicas y todavía está, cierto, en un progreso grande los tipos de computadoras SSD o que tienen discos duros SSD. Nos damos cuenta que la gran mayoría de máquinas hogareñas, computadoras, laptops, cierto, etcétera, netbook, notebook, tablet, lo que sea, contienen un tipo de memoria que funciona mecánicamente, como lo son estos discos duros, cierto, que vemos en pantalla. Bien, esos serían los componentes básicos que nosotros encontramos al momento de trabajar con la parte física. Los componentes necesarios, por tanto, como resumen, sería la placa madre, la CPU, la RAM y el disco duro. Creo que esos componentes son los más básicos que nosotros debemos conocer para que tengamos una idea de cómo funciona internamente un computador por dentro. Haciendo este resumen, ¿cierto? Podemos decir entonces que tenemos una placa madre que alberga diferentes dispositivos, se le coloca a la placa madre una CPU conocida como el cerebro o el lugar de procesamiento de las cosas del computador, luego una memoria RAM que es la memoria a corto plazo y luego un disco duro que es la memoria a largo plazo, aquella memoria, ¿cierto?, que guardará los datos a pesar de que se apague el computador. En cambio la memoria RAM no tendrá los mismos datos después de encendida. ¿Por qué? Porque yo no he abierto tal o cual archivo y tal vez en años no habrá un archivo que va a estar en la memoria RAM, sin embargo estará en el disco duro, que es la memoria a largo plazo.
saliendo, por tanto, me olvidaba decir que no podemos decirle al computador esta es la CPU porque técnicamente la CPU es un objeto diminuto que está dentro de la placa madre. Por tanto, al conjunto de dispositivos se le llama computadora o computador y no CPU necesariamente. Ahora bien, un computador para poder funcionar necesita de un software. Ese software es la parte que nosotros conocemos como la parte del sistema operativo, lo que permite que nosotros interactuemos con aquellas partes físicas. Cuando miramos, ¿cierto?, este tipo de dibujo, aquí sale un laptop. Miren, ¿saben? Yo les digo laptop, pero la gran mayoría de personas le dicen notebook. Está mal dicho el concepto, en inglés debería uno decir laptop. ¿Ya? Porque notebooks es un cuaderno de apuntes simplemente. En cambio, cuando miramos nosotros, en este caso las laptops, podemos visualizar esos dibujos bonitos, ¿cierto? Esas imágenes bonitas, ese reloj bonito, en donde aparecen diferentes tipos de cosas que podemos abrir y trabajar con ellos, ya sea enviando emails, configurando el sonido, colocando música, sacando fotos, compartiendo información por las redes sociales, bloqueando, comprando cosas por internet, sacando certificados de diferente índole a través de internet, pero para poder lograr interactuar con la parte física necesitamos de un sistema operativo. Yo pongo este gráfico comúnmente para mencionar el tema de la vida y la muerte, o sea, aquí la vida que tipificaría, ¿cierto? Al software, la vida representa al software, pero sin una parte física no es nada. Eso quiere decir que a mano izquierda hay un muerto, ¿cierto? Un colgado, que la parte física, si no tiene vida, evidentemente no vamos a poder interactuar con ella porque se interactúa a través de impulsos eléctricos. Así que necesitamos del software. Ahora bien, ¿qué es el software? Esta parte blanda del computador. Bueno, el software se conoce como eh, aquel equipamiento lógico, soporte lógico de un sistema informático que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. En otras palabras, ¿cierto? Es aquel sistema que en coordinación con aquellas cosas físicas permite que el usuario pueda interactuar. De hecho, el software lo debemos reconocer y definir como aquel tipo de instrucciones que permite interactuar con la parte física. En otras palabras, el software es el intermediario. Existen diferentes tipos de software. Están los software de sistema, los software de programación y los software de aplicaciones. Dentro del software de sistema, como dije anteriormente, es su objetivo desvincular adecuadamente al usuario y al programador de los detalles del sistema informático en particular que se use, aislándolo específicamente del procesamiento referido a las características internas como la memoria, los discos, los puertos, dispositivos de comunicación, impresor, etcétera. Por tanto, el software de sistema le procura al usuario y al programador adecuadas interfaces de alto nivel, controladores, herramientas y utilidades de apoyo que permiten el mantenimiento del sistema global. En otras palabras, nosotros muchas veces no tenemos la definición tal cual, digamos, en nuestras memorias acerca del software de sistema, pero los software de sistema son aquellos que controlan en su totalidad al computador o al hardware, en otras palabras. Gracias al sistema operativo de un computador, podemos nosotros interactuar con diferentes tipos de dispositivos. Cuando instalas tú un pendrive, es el sistema operativo el que le da la calidad lógica para que pueda ser reconocido internamente y de esa manera, ¿cierto?, digitalmente podamos guardar archivos. No hay otra cosa que permita el control de aquellos dispositivos más que el sistema operativo. Es aquella interfase que nosotros conocemos como Windows, por ejemplo, el que permite diferentes tipos de instancias y de esa manera, ¿cierto?, poder trabajar en un computador. Ahora, yo tengo aquí una imagen bastante, digamos, rara, ¿cierto? Porque cuando sale este personaje aquí levantando el dedo, uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto con la clase? Bueno, les presento a ese joven, se llama Linus Torvald. Este personaje fue uno de los creadores de uno de los sistemas operativos que conocemos hoy día como Linux, ¿ya? Comúnmente asociamos Windows a Bill Gates. En cambio, Linux, un sistema operativo que se produjo
mediante correos electrónicos. Esta persona creó el núcleo del sistema y otras personas fueron añadiendo componentes, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo Linus Torvalds? Desarrolló un sistema operativo contrario a Windows que permitía que las máquinas funcionaran sin problema y le diera más acceso a aquel usuario avanzado a la programación de diferentes tipos de dispositivos. Hoy día uno ve, cierto, que Windows, cuando uno trabaja en Windows, uno lo hace todo por inercia, hace doble clic y se abre la información y uno está trabajando y ni un problema. En cambio, el sistema operativo Linux no funciona de la misma manera y es por eso que Linus Torvalds sale en esta imagen sacando el dedo, porque diciendo, bueno, yo hice aquello que nadie quiso hacer, que es destruir el monopolio de un sistema operativo llamado Windows de la compañía Microsoft, y generé un tipo de sistema que derrocó a aquel sistema que tenían todas las computadoras, y ahora los usuarios van a tener el poder de hacer lo que quieran con el computador, porque este sistema puede ser modificable. Si tú quieres modificar una parte de Windows, digamos la parte interna en su código de programación, es muy difícil que lo logres sin el código fuente, porque ese código es el que se vende finalmente. Tú miras el producto terminado, pero detrás de ese producto, de ese Windows, hay un montón de programaciones que permiten ver la hora, ver la fecha, conectar el Wi-Fi, abrir un programa, etcétera. Bueno, Linux nos otorgó la posibilidad, ¿cierto?, de tener un sistema operativo que permita a usuarios avanzados hacer lo que quieran con el sistema operativo, incluso modificarlos a su pinta. No hablo de modificar a su pinta los colores, cambiar la imagen de fondo, no, es la programación misma del sistema internamente de manera gratuita. Existen muchos tipos de sistemas operativos actualmente. Tenemos, como dije anteriormente, el sistema de Windows relacionado con Bill Gates, este personaje multimillonario de la empresa Microsoft. Tenemos Linus Torvalds, que está en la imagen, ¿cierto? Con el sistema operativo Linux, que les voy a colocar un link para que vean la historia muy linda de Linux, lo mismo con de Windows. Y tenemos otro personaje también que no está aquí presente en la imagen, y que en paz descanse, ¿cierto? El famoso Steve Jobs, creador de las computadoras Macintosh. Bueno, si nosotros de alguna manera pudiéramos clasificar los sistemas operativos, están estos tres grandes, básicamente Windows, Mac y Linux. Bueno, cuando hablamos de Windows, hablamos de aquel robot antiguo que ya ha pasado por muchos procesos. Como pueden ver abajo, ¿cierto? El mecánico no sabe qué hacer con ese sistema operativo. A pesar de que se han renovado grandemente los de Windows, podemos decir nosotros, ¿cierto?, simplemente que Windows es un sistema bastante arcaico, casi para niños, donde los usuarios no interactúan con el sistema. Y también está Mac, que de alguna manera podríamos pensar que es lo mismo que Windows, pero más sofisticado, en donde tiene una apariencia, ¿cierto?, mucho mejor, donde hay un solo botón prácticamente que hace todo. Ahí tenemos, ustedes ven, los dispositivos Apple, ¿cierto? Son dispositivos bastante elegantes, bastante bonitos, vistosos. Sin embargo, es prácticamente lo mismo que Windows. Sin embargo, está Linux, representado por aquel Terminator, un dispositivo complejo, un tanque, digámoslo así, en el que se hacen diferentes tipos de operaciones internas programables de manera que el dispositivo que yo conecto al computador haga lo que yo quiero y no necesariamente, cierto, lo que un programa automáticamente me hace que haga. Yo puedo configurar, por ejemplo, darle más potencia a las, si fuera en Windows, ¿cómo le da más potencia al Wi-Fi? Imposible. En Mac, muy difícil. Tal vez Mac aprovechará el mayor rendimiento de esa tarjeta Wi-Fi. Sin embargo, Linux te permitiría programar internamente esa tarjeta Wi-Fi con el objetivo de que te asegures que ocupa la mejor intensidad de su antena. Entonces, como podemos visualizar, el software de sistema es algo que permite que el usuario interactúe con el computador o la parte física, y de esa manera, ¿cierto?, podamos nosotros trabajar. Aquí tenemos ejemplo. Mire, Windows, cuando salió Windows era diferente a esto, pero Windows 1.0 era de esta forma. Un sistema operativo bastante
arcaico. Ya después el Windows 2 mejoraron los iconos, salieron otro tipo de cosas, las calculadoras y los dibujitos eran diferentes. Cuando salió Windows 3 soportaba 16 colores, soportaba combo box, que son cuando uno hace un clic, ¿cierto? Y aparecen más opciones. Eh, Pucha, tenía incluso juegos, ¿cierto? Como el Buscamina, el Pinebrush en ese tiempo, o conocido como el Pine hoy día. Era un lugar bastante entretenido, pero esto era, en su tiempo, fue la bomba. Sistema operativo extraordinario hasta que finalmente apareció el Windows 3.11, que fue la mejor versión de esos Windows, en donde ya se podía ver un nivel de sofisticación en cuanto a los dibujos, iconos o la forma en cómo uno interactuaba con el disco duro o las cosas del sistema de una manera más grande, pero todo se hacía a través de comandos, a través de cosas, ¿cierto? Que hoy día sería impensado hacerlo. Ya después aparecieron otros tipos de sistema operativo donde la gráfica lo cambió todo. Finalmente podemos visualizar aquí ya otro tipo de sistema, cierto dibujito, a pesar de que se inventaron algunos Windows como el Millennium, nosotros le decíamos el Millennium, porque era un sistema operativo lleno de dificultades y que estaba haciendo el proceso de cambio entre el Windows 2000 y el famoso Windows XP, que vino a transformar y revolucionar toda la industria porque ahora era más fácil configurar dispositivos, conectar plug and play, uno podía conectar una impresora, instalarle fácilmente los drivers, podría ver su música, era un sistema bastante espectacular. Hoy día a pesar de que hay máquinas que todavía usan Windows XP, pero está discontinuado este tipo de sistema, ya no lo fabrican, no lo parchan, si hay problemas de seguridad ya no le interesa a Microsoft este tipo de sistema. Después salió Windows Vista, estuvo un tiempo con nosotros, el Windows 7, qué decir, ¿cierto? Hoy día muchas máquinas lo siguen ocupando, pero también está pasando la moda el Windows 8 con una forma de ver los iconos como un tablet, el Windows 8.1 que incluyó otra vez el volver a tener el botón inicio de Windows, ya no solamente, ¿cierto? Como el 8 que traía como un tablet las cosas, que parecía imposible encontrar las cuestiones que del computador, sin embargo volvieron a añadir el botón inicio y hasta Windows 10, que hoy día, ¿cierto? De los Windows más utilizados en el mundo. Y el Windows, ¿cierto? Que está hoy día en todos los computadores prácticamente. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, toda la gente que tiene Linux, ¿cierto? Podrá encontrarse con el sistema operativo, o perdón, la gente que tiene Mac se podrá encontrar con este tipo de sistema operativo más conocido como el OS X. Este sistema es el de Apple, ¿ya? Todo es bastante, en Apple todo está bien distribuido, bien elegante, los iconos son coloridos, la forma en cómo se achica, se minimiza, son tan distintas a las de Windows que pareciera cierto que tengo una máquina totalmente distinta. Eh, y Linux, como yo les decía, ¿cierto? Es otro tipo de sistema operativo, el cual permite que nosotros podamos programar internamente las cosas y hacer cuestiones por código bastante bonita. Por ejemplo, con Linux se puede hackear Wi-Fi, con Linux se puede hackear Bluetooth, casi la gran mayoría de auditorías informáticas se hacen en Linux para atacar diferentes tipos de cosas de un computador para ver lo seguro que es. A nivel de auditoría se usa mucho este tipo de sistema Linux. Y la verdad es que yo lo prefiero por sobre Windows, pero lamentablemente muy pocos usuarios los utilizan y finalmente se ha dejado básicamente a los usuarios muy avanzados, ¿cierto? O programadores de este tipo de sistemas. Nosotros estamos acostumbrados, digamos la gran mayoría de gente está acostumbrado a Windows, uno a doble clic y listo, y si voy a instalar algo, siguiente, 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 y acepto, y acepto, y acepto, y vamos dando, vamos trabajando, ¿cierto? Con el programa que instalamos. En cambio acá no es así, trabaja a un nivel de repositorio interno, tiene una forma de instalar y de actualizar su sistema de otra manera por código muchas veces. Así que esa más o menos es la historia del software de sistema. Pero también están los software de programación, que es aquel conjunto de herramientas que permiten al programador desarrollar programas informáticos. Por ejemplo, los editores de texto, los compiladores, los intérpretes, los enlazadores, los depuradores, incluso cierto, los entornos de desarrollo integrado, que permiten cierto, agrupar todas las herramientas mencionadas anteriormente en un entorno visual. Y ahí encontramos software de programación como por ejemplo el Eclipse, Visual Studio, NetBeans, ¿cierto? Etcétera,
muchos software que permiten hacer este tipo de cosas. Porque el sistema operativo permite que el usuario interactúe con la parte física del computador de una manera fácil. Pero existen software de programación los que permiten hacer programas. Y aquí vemos, ¿cierto?, un código basado en eso. Y finalmente tenemos el software de aplicación, que es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas, como por ejemplo, si quiero yo hacer, vamos a suponer, tengo una industria, ¿cierto? Y mando a hacer un software que me permite controlar el conteo de productos que estoy envasando, o de automatización industrial. Puedo, cuando hablamos de Word, de Excel, de PowerPoint, cuando hablamos, cierto, de LibreOffice o u OpenOffice, son software de ofimática, aquellas herramientas que permiten hacer diferentes trabajos de oficina. Tenemos software educativo, no sé, como el software, cierto, de, no sé, Rosetta Stone, que me permite, cierto, o Blackboard, que me permiten sistema educativo, ¿cierto? Para estar estudiando, para colocar una pizarra interactiva, para aprender, digamos, con el computador, software educativo. El software empresarial, ya sea, no sé, un determinado tipo de software que permita a la empresa comunicarnos entre los trabajadores, las bases de datos, las telecomunicaciones, los videojuegos, software médico, de cálculo numérico o de diseño asistido, como los CAD, como el AutoCAD, que permite hacer planos incluso en 3D, o software de control numérico, más conocidos como los CAM. Bueno, ahí cuando empezamos a visualizar los software de aplicación, es lo que vemos en pantalla ahora. Son software que permiten, por ejemplo, limpiar el computador, escuchar una música, navegar en internet, nos permiten, cierto, grabar discos, nos permiten eliminar información de una determinada base de datos, nos permiten también, por ejemplo, ver películas, poner clave a nuestras carpetas. Son software que permiten descargar archivos de YouTube, música, videos de internet. Bueno, los software de aplicación, distinto a los software de programación y de sistema, son aquellos pequeños software que permiten la creación de una tarea específica. Por ejemplo, si tengo un archivo PDF, que casi todos lo conocemos hoy día, sobre todo con la creación de comisaría virtual, donde todos los permisos nos llegan en PDF. Esta sigla llamada PDF es Portable Document Format, que permite, cierto, tener documentos con formato portátil. Pero ¿cómo los leo? Los leo con un software que se llama Adobe Reader, un programa que es el lector de PDF, si no, no podría leerlos. Así que finalmente los software de aplicación son aquellos software, ¿cierto?, que traen herramientas que hacen una tarea específica. Y bueno, la gran mayoría de software se compran. Muchas veces esto no te lo dicen al momento de comprar un computador de tienda, pero tú cuando pagas por el computador uno piensa que está pagando solamente por lo físico, el hardware. Sin embargo, muchas veces está implícito en ese pago el pago de licencias de software. Windows no es gratis, Windows se paga. Office, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, etcétera, son software que se pagan, valen un cierto precio, y la compañía Microsoft, que es la gran impulsora de este tipo de software, les cobra a los diferentes tipos de personas que trabajan, cierto, con estos software. Y claro, tú imagínate cuántos computadores has visto con Windows. Todos esos software alguien los pagó, esa licencia alguien los pagó. Eh, Así que los diferentes tipos de ¿cómo se llama? De licencias son pagadas. Pero hay otras también como la Copyleft, la GNU, la Freeware, la Shareware, Adware, Beta, Abandonware, que son licencias donde uno puede utilizarlas sin pagar ningún peso. Por ejemplo, ¿quién no ha abierto un archivo comprimido? Y lo ha abierto con el programa WinRAR. Ese programa que uno lo puede seguir usando a pesar de que nunca lo pagó. De pronto, no sé, quiero, supongamos, ¿cierto?, escuchar una música o ver un video y me bajo de internet un software para ver videos que se llama VLC. Nadie paga por utilizar ese programa. Sin embargo, alguien se dio el tiempo de programarlo para que hiciera lo que nosotros, para que nosotros lo ocupáramos, ¿cierto? Y hiciera lo que aquellos dijeron que iba a hacer, como el VLC, ¿cierto? Que permite la apertura de archivos de audio y también de videos.
Entonces, pero esas licencias están ahí libres, freeware en otras palabras. Así que debemos tener clara conciencia de que los software no son gratis, pero la gran mayoría de ellos, ¿cierto? Hoy día se ofrecen gratis y hay veces que uno los instala y se instalan otros programas también adicionalmente en nuestro computador y de pronto terminamos, ¿cierto?, con software que traen virus. ¿Por qué? Porque son gratis, porque no son de pago. No sé, es por eso que nuestras computadoras deberían estar todas con un antivirus, ¿ya? Windows 10 o la gran mayoría de Windows hoy en día trae automáticamente un software que permite analizar archivos para saber si hay virus o no, pero por lo general la gente instala un software que permita ver si hay virus o no. Después tenemos, no sé, menciono algunas cosas básicas me salté algunas diapositivas porque no es necesario que lo sepan, pero no sé, todo computador tiene que tener programas básicos como el Office, que permite hacer trabajos de oficina, el WinRAR para leer y comprimir archivos, ¿cierto? O para achicar el tamaño de los archivos, porque eso es comprimir un archivo. El Nero para hacer grabaciones de disco, hoy día ya está básicamente el Nero Burning ROM desactivado, porque ya los computadores no traen ciertos lectores de CD. Y hay otras cosas que también necesita un computador como el Java, el NetFramework, que son plataformas en las cuales se ha programado algo y que sin ellas sería imposible de leer ese algo creado. Eh, Google Chrome, hoy día muy utilizado por todos nosotros para la navegación de internet. El Kali Codec Pack, no sé si alguna vez le pasó que abrió un archivo de video y solamente se escuchaba o se veía y no se escuchaba. Bueno, con Kali Codec Pack usted va a poder tener diferentes tipos de codificadores y decodificadores que van a permitir, cierto, que yo pueda escuchar y ver el video sin problema. Otras personas usan el programa TeamViewer para conectarse remotamente con otra persona que controle su computador. El antivirus que recién hablábamos, ¿cierto? Que es necesario en un computador. Los drivers de impresora para poder ocupar la impresora y de esta manera mandar a imprimir de diferentes tipos de programas. Bueno, son programas básicos que tiene nuestro computador. Entonces, podemos decir que existen muchos tipos de hardware, pero sin los software no valen nada. O sea, un robot para que funcione, por ejemplo, no sé, un auto de juguete que funciona a control remoto. Bueno, si no existiera un pequeño programa al interior de este tipo de tarjetas de auto, ¿cierto? Esos pequeños chips que uno ve de pronto que aceptan una frecuencia de señal y permite que ande para adelante, ande para atrás y así sucesivamente, sería imposible controlar los dispositivos porque se controlan mediante impulso eléctrico. Bien, hasta ahí, ¿cierto? Con lo que hemos visto. Bueno, para resumir, hardware y software entonces son dos conceptos muy utilizados hoy día, pero para tenerlo claro, el hardware es la parte física del computador y el software es la parte lógica o la parte blanda del computador, en otras palabras, ¿cierto? Aquellos sistemas, programas o programadores o compiladores que permiten hacer programas. Es bastante bonito el mundo interno del computador. Yo quise mencionar las cosas más básicas y también la parte del software para que tengamos una sensación de que no estamos viendo solamente ya haga esto en el computador y listo. No, sepamos qué hay dentro del computador, sepamos para qué sirve tal o cual programa. Hoy día Internet nos ofrece la posibilidad de buscar todo tipo de información. Bueno, básicamente eso quería hablar con ustedes en esta primera clase. Creo que es importante esta introducción para que podamos, ¿cierto?, comprender de mejor manera el funcionamiento de un computador.